Podemos abrir la Biblia en el Salmo 119. Salmo 119 y leeremos el segundo fragmento, que es del 9 al 16. Dice así la palabra de Dios: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hasta aquí nuestro texto de hoy. Si por favor podéis mantener la Biblia abierta en este pasaje, en este texto, estaremos meditando un poquito en este pasaje esta mañana y más concretamente en el versículo 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es el tema principal de este pasaje que hemos leído? Son 6, 7, 8 versículos. ¿Cuál es el tema principal? Pues voy a leerlo de nuevo, pero esta vez haré un poquito de énfasis en la palabra que más me interesa de cada versículo, a ver si vemos el tema principal alrededor del cual gira el texto. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El fragmento destaca la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. Eso es el tema general de este fragmento. Y hay que tener en cuenta que los salmos son textos poéticos, son textos muy antiguos en idioma hebreo, alabanzas a Dios en formato poético. Y en la traducción española pues han intentado conservar la belleza del lenguaje, lo que se ha podido, traduciendo de la mejor manera posible cada una de estas expresiones, que en el fondo todas dicen lo mismo. Entre los versículos 9 y 14, cada versículo tiene una palabra diferente. Tu palabra, tus mandamientos, tus dichos, tus estatutos, los juicios de tu boca, tus testimonios. Siempre es una cosa diferente, pero bueno, todo alude a lo mismo. Y los versículos 15 y 16, pues repite mandamientos y estatutos. Pero todos son diferentes maneras de referirse en esencia a una misma cosa, que es la palabra de Dios. Por tanto, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Pues una opción que sería lo más normal es ir comentando versículo por versículo el pasaje, a ver qué nos enseña y a ver qué podemos aprender de este texto y qué podemos aplicar en nuestras vidas. Eso sería una opción, sería la opción más
más común, más normal, por decirlo de alguna manera, y sería una opción que podría estar perfectamente bien, pero hoy, que es el último domingo de agosto del año 2025, no quiero desgranar este pasaje versículo por versículo, porque me gustaría que, con la ayuda de Dios, podamos ver otra cosa basada en el versículo 11, basada en todo el texto, pero sobre todo en el versículo 11. Porque de vez en cuando Patricio, Olmer y yo, como liderazgo de esta iglesia, pues nos sentamos juntos, hablamos, comentamos cuestiones, comentamos necesidades de la iglesia y vamos comentando cómo vemos a la congregación. Y si bien es cierto que a día de hoy somos 2 puntos, Arenal y Son Castelló, seguimos siendo técnicamente una iglesia, una eclesía, de ahí viene la palabra iglesia, del griego eclesía, asamblea. Somos una asamblea que se reúne en 2 lugares diferentes, en el Arenal y en Son Castelló, y vamos a un lugar o al otro, pues dependiendo básicamente de la geografía, de dónde vivimos y de la cercanía y lo que mejor nos va. Pero bueno, decía que Olmer, Patricio y yo nos reunimos de vez en cuando y comentamos cosas de la iglesia, lo que consideramos que son puntos de mejora, puntos a mejorar, cuestiones a pulir, cosas a solucionar, cosas que se pueden hacer de otra manera. Y hablamos un poquito de lo que vamos viendo y de lo que creemos que son los puntos fuertes de la iglesia y los puntos débiles, los puntos en los que habría que incidir un poquito. Y claro, aquí viene la gran pregunta: ¿por qué esta predicación hoy? ¿Por qué nos vamos a basar en este texto y sobre todo en el versículo 11? Pues porque creemos que hay necesidad de aplicar un poquito más y un poquito mejor este fragmento a nuestras vidas. Como iglesia por un lado, como iglesia en conjunto, pero también cada uno a nivel particular, a nivel personal. El texto entero, pero sobre todo el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros, lo que estuvimos hablando el otro día, consideramos que esto es importante insistir en que lo apliquemos. Ya lo he dicho, a nivel personal cada uno y a nivel de iglesia. La primera lectura ha sido Lucas 2. Yo sé que ha sido un poquito largo, pero bueno, es bueno leer la Biblia. En muchas iglesias se canta mucho, se predica mucho, se ora mucho y se lee muy poco la Biblia. Y no sé si es muy equilibrado eso. La palabra de Dios es lo más importante. Pero bueno, era necesario porque entre el Salmo 119, versículo 11 y Lucas 2 hay un nexo de unión bastante interesante y es lo que vamos a ver ahora. Si me podéis acompañar a Lucas 2, vamos a estar 5 minutitos en Lucas 2 y luego volveremos a Salmos. No habrá más ir y venir en esta mañana, solo un texto más al final, pero bueno, tampoco será mucho. Hoy tampoco va a ser excesivamente largo ni complejo. Por tanto, si estáis en Lucas 2, si usáis la Reina Valera del 60, los títulos de las secciones nos van a ser de ayuda. Vamos a la segunda sección, la que está titulada Los ángeles y los pastores. Y tenemos la escena en la que los pastores visitan al niño recién nacido tras la aparición de unos ángeles que les declararon que había nacido Cristo el Señor. Así es como lo dice el texto. ¿Y qué hicieron los pastores cuando llegaron a donde había nacido el niño recién nacido? Pues básicamente transmitieron la información. En lenguaje de hoy en día podíamos decir que los pastores habían transmitido la palabra de Dios que habían recibido. Está en el versículo 17, si lo miráis, ahí lo tenéis.
Los pastores transmitieron la palabra de Dios tal cual la habían recibido. Versículo 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y la consecuencia de esto está en los dos versículos siguientes, el 18 y el 19, que dicen, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Y atención aquí, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y ahora si nos vamos al último fragmento de Lucas 2, que es el que tiene por título El niño Jesús en el templo, si miramos hacia el final del texto, cuando el evangelista Lucas ya nos lo ha explicado todo, veremos una conclusión que es algo parecida a lo que acabamos de ver en el versículo 51. Y descendió con ellos, o sea Jesús, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y atención aquí, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Veis la similitud, verdad? Hay una similitud entre las dos expresiones que usa el evangelista Lucas y el salmista. Pero seguimos en Lucas, no volváis todavía al Salmo. Si tenéis la Biblia abierta en Lucas, fijaos en estos dos versículos que los voy a leer de nuevo. El 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. El 51, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y ahora lo digo de memoria, Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vale, pues está claro, ¿verdad? El mensaje de hoy gira en torno al tema o la idea de guardar la palabra de Dios en el corazón. Y hoy quiero que hablemos basándonos en el Salmo 119, pero bueno, seguid en Lucas, si tenéis la Biblia en Lucas, seguid ahí un momentito. Quiero que nos centremos en el Salmo 119 en la idea de la importancia de retener la palabra de Dios. Creo que me he expresado bien. La importancia de la retención en cada uno de nosotros de la palabra de Dios. La palabra de Dios oída, la palabra de Dios leída, la palabra de Dios explicada y predicada. ¿Y por qué? Pues lo he dicho antes, pues porque en el liderazgo de esta iglesia consideramos que, como Iglesia del Arenal y Son Castelló, tenemos un poquito de necesidad de mejorar esto. Hay aspectos visibles de nuestras vidas que necesitan manifestar más temor de Dios, o sea, más aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y ahora estoy generalizando, yo sé que ahora estoy generalizando, pero luego seré un poquito más concreto. Vale, ¿qué significa lo de guardar la palabra de Dios en el corazón? Pues no tiene mayor secreto. Significa retener, atesorar, guardar la palabra de Dios en nuestro interior, en el corazón, que a su vez es un simbolismo de la mente, ¿no? De la mente pensante. Vamos, que se nos quede grabado en nuestras vidas. Explicado claro. Pero bueno, ahí no queda la cosa. No se trata de almacenar en el disco duro de nuestra mente. No es eso, sino se trata de aplicar estas cosas en nuestras vidas, o sea, de llevar fruto visible de la palabra de Dios en nuestras vidas, de la palabra de Dios que guardamos en nuestros corazones. Y quiero ser muy claro, seré lo más claro que pueda, que se note lo que aprendemos en la iglesia, que se note lo que interiorizamos o deberíamos interiorizar, que nuestro día a día evidencie que la palabra de Dios está haciendo un cambio en nuestras vidas, que la palabra de Dios está afectando, entrando en nuestras vidas y que dentro de nosotros hay crecimiento en la palabra de Dios. Que se note. ¿Qué actitud tenemos en la iglesia cuando se lee la Biblia y cuando se expone la palabra de Dios? Si seguís en Lucas, vamos a mirar el capítulo anterior, el 1,
Retroceded una página al capítulo 1 y quiero leer el fragmento cuando el ángel Gabriel se aparece a María, que es antes del nacimiento de Jesús. Son los versículos del 26 al 38. No es muy largo, son versículos cortos. Lucas 1 del 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y atención al último versículo, que es el 38. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo termina la escena? Pues con unas palabras que reflejan la actitud de María, ¿no? Y la actitud de María, ¿cuál es? ¿Qué actitud tiene ante lo que le dice el ángel, ante lo que le transmite el ángel, que es palabra de Dios? Su actitud es: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. A María se le da una dosis de palabra de Dios y su reacción es la de responder con obediencia, ¿no? Y en el capítulo 2, en esas dos ocasiones que antes hemos leído, donde dice que María guardaba estas cosas en su corazón, ¿qué cosas eran? Pues en ambas ocasiones eran palabra de Dios. En la primera a través de los ángeles y después de los pastores, y en la segunda fueron palabras de Jesús mismo, ¿no? ¿Cuál es el resumen de todo esto que hemos visto en Lucas? Pues que en 3 ocasiones vemos que María retenía la palabra de Dios en su corazón. En las 3 ocasiones, María es un ejemplo de lo que deberíamos hacer nosotros. Antes he preguntado qué actitud tenemos en la Iglesia cuando se lee y se expone la palabra de Dios. La pregunta es para ti, que me estás escuchando y que me escuchas pues con mucha atención o que me escuchas a medias. ¿Qué actitud tenemos en la Iglesia cuando se lee y se expone la palabra de Dios? ¿Qué actitud tenemos cuando terminamos? ¿Qué actitud tenemos cuando salimos por la puerta? ¿Qué actitud tenemos media hora después, un día después, 2 días después? Cada uno sabe lo que contesta a eso. Ahora sí volvemos al Salmo 118. Ya se acabó en Lucas, seguimos en el Salmo 118, que es nuestro texto de hoy. El salmista, el autor de este fragmento, de este salmo, tiene la misma actitud de María.
¿Y cuál es esa actitud? Pues la de dar valor a la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, guardarla como algo precioso, algo valioso, algo de mucho valor. Leo el texto de nuevo, porque no está de más leerlo de nuevo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Es esto una descripción de ti? Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Qué significa esto? El versículo 14. ¿Es más valiosa la palabra de Dios para nosotros que todo lo que hay ahí afuera? Casas, coches, dinero, barcos, viajes, no sé, lo que se os ocurra. ¿Es este salmo, este fragmento del salmo una descripción de ti? ¿Es más o menos lo que tú piensas y lo que tú haces? Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Bueno, ¿tú buscas a Dios de todo corazón? También en el versículo 10, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Es lo que piensas todas las mañanas? ¿Tienes tú esta oración todas las mañanas? No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el versículo 11, por supuesto, faltaría más el 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Tú guardas la palabra de Dios en tu corazón? ¿Tú sales por la puerta de la iglesia el domingo al mediodía cuando terminamos y se nota un esfuerzo en ti por agradar a Dios? ¿Tú tienes esa actitud que tuvo María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y lo voy a decir en masculino para los hombres. He aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Es esto lo que tú piensas por la mañana cuando te despiertas? ¿O más bien piensas en otras cosas? Y vamos a hablar de nuestra iglesia, que lo he dicho antes. Vamos a hablar de aquí. El problema que desde el liderazgo de esta iglesia estamos viendo es que en ocasiones falta una mejor actitud frente a la palabra de Dios. Y hablo en nombre de los tres, Patricio, Olmer y yo. Pensamos que la iglesia del Arenal y la iglesia de Son Castelló necesita mejorar en general en retención de la palabra de Dios. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? Pues por muchas cosas, por muchos detalles. Lo he dicho antes, detalles visibles. Hay muchísimos ejemplos y son claramente visibles. Nada más terminar del culto, ¿se habla mucho o se habla poco de la predicación? Cada uno lo sabe, ¿no? Y si hay un momento de silencio, los hay que hablan, los hay que hablan incluso durante la Santa Cena. Hay muchos ejemplos, hay muchísimos ejemplos, solo son detallitos que vamos viendo. Pero bueno, ya que hablamos de la Santa Cena, ya que ha salido el tema, vamos a comentar sobre la Cena del Señor. Atendiendo a las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 11, el momento del pan y del vino es un tiempo, ¿cómo lo podríamos llamar? Especial, un tiempo especial en que todos deberíamos pensar y reflexionar sobre nuestras vidas. Y más concretamente deberíamos mirar hacia atrás, porque la Cena del Señor nos lleva a un evento histórico, a la cruz. Nos lleva hacia atrás también a pensar en lo que ha sido nuestra vida hasta este momento. El momento de la Santa Cena también nos debería llevar a mirar hacia adelante, recordando que Cristo volverá en gloria,
que los creyentes un día estaremos con Él. Y muy importante, la cena del Señor es un momento para mirar dentro de nosotros mismos, examinarnos, porque la cena del Señor promueve en nosotros autoanálisis, humildad, sinceridad, arrepentimiento. Y deberíamos mirar hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo, hacia lo eterno, porque el Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó y a día de hoy está sentado a la diestra del Padre reinando. Y claro, cuando tú escuchas una predicación o cuando tomas la Santa Cena, tú reflexionas sobre tu pecado, sales por la puerta reteniendo la palabra de Dios que ha sido expuesta, guardas en tu corazón la palabra de Dios que oyes. Pues dice nuestro texto de hoy: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La retención y posterior aplicación en nuestras vidas de la palabra de Dios es para la segunda mitad del versículo, para no pecar contra Dios. Y bien poco vas a reflexionar sobre tu pecado y sobre tu vida si estás despistado durante el culto y durante la Santa Cena. Dice el texto de hoy: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y lo voy a decir con otras palabras, un poco parafraseado. Si uno no guarda la palabra de Dios, el pecado que ofende a Dios asoma a la puerta. Y vamos terminando. Ya he dicho que hoy no iba a ser largo. Hoy no es largo, es sencillo. Hoy es una predicación muy sencilla. De hecho, es muy sencilla. No hemos hablado de nada complejo, ningún pasaje de la Biblia complejo, nada de teología profunda, ningún pasaje enrevesado ni difícil de la Biblia, no. Ni siquiera hemos analizado en profundidad el fragmento del Salmo 119. Y tampoco he hablado de historia, que a mí me gusta mucho sacar temas históricos, explicar cosas en base a la historia. No. Hoy es tremendamente sencillo. Solo quiero que nos quedemos con una cosa, con una idea, con una verdad de la palabra de Dios. Quiero que nos quedemos con la esencia del versículo 11 de nuestro texto de hoy. La esencia de este versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, es que tú debes escuchar con atención a la palabra de Dios y aplicarla con esfuerzo por agradar a Dios. Esfuerzo por agradar a Dios. Eso en términos bíblicos se llama santificación. El ser cada día un poco más santos, un poco mejores, un poco más obedientes a la palabra de Dios y un poco menos pecadores. Eso es la santificación. Olvidaos del término que usa la Iglesia Católica Romana porque está mal interpretado. La santificación es el crecimiento en la vida cristiana. La pregunta obvia: ¿tú te esfuerzas en tu proceso de santificación? Y eso es todo. Es que ¿qué más puedo decir? Es que está muy claro. En esta iglesia necesitamos leer más la Biblia y necesitamos más esfuerzo por ponerla por obra en nuestro día a día. Y si tú que me escuchas en esta mañana no eres creyente, o no tienes claro que lo seas, o sencillamente no tienes muy claro lo que piensas, pues reflexiona, piensa, medita sobre ello. No hay nada peor que uno crea ingenuamente que tiene la paz con Dios cuando en realidad no la tiene. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5:18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En esta expresión, lo de practicar el pecado, según el contexto de la primera carta del apóstol Juan, significa si el pecado domina y dirige la vida de uno. Si el pecado domina tu vida, no eres nacido de nuevo.
Lo voy a decir de otra manera. Si tú no estás en un proceso de santificación personal, si tu pecado no te duele, va a ser que no eres creyente. Y si necesitas hablar de estas cosas, pues Olmer, Patricio y yo estamos a vuestra disposición para hablar de lo que sea necesario con respecto a tu vida, al sentido de todas estas palabras y al sentido de tu corazón. Y si tú que me escuchas eres creyente, por favor quédate con una sola idea. El versículo 11 de nuestro pasaje. Guarda la palabra de Dios en tu corazón y haz un esfuerzo por agradar a Dios, por obedecer a Dios. La predicación de hoy ha sido corta, es corta, ya termino, unos minutos y termino, es muy sencilla. Lo difícil es lo que viene después, el ponerlo en práctica, el aplicar lo que has escuchado hoy. Olmer, Patricio y yo queremos que la Iglesia del Arenal sea una iglesia fuerte en conocimiento de la palabra de Dios, y queremos una iglesia que lea mucho la Biblia y que ponga en práctica lo que lee en la Biblia, que ponga en práctica lo que se escucha desde este púlpito, desde este micrófono. Y la pregunta que os hago es si podemos avanzar en esto, si podéis poner de vuestra parte. Y esto empieza ahora mismo, cuando terminamos la reunión. Habla con las demás personas de las cosas de Dios. Muéstrate una persona cercana, humilde, que escucha. No quieras hablar lo tuyo. Siempre tendemos a querer hablar de lo nuestro. Escucha lo que te dicen los demás. Y quiero terminar con unas palabras de la carta de Santiago, capítulo 1. Lo podéis buscar si queréis, y si no, tampoco hace falta. Santiago 1:22. Y lo que voy a leer ahora lo ha dicho Marga en su oración por la ofrenda. Y es con lo que quiero terminar. Santiago 1:22. Dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo leo de nuevo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y no voy a explicar todo el pasaje, solo quiero repetir el primer versículo, que es el 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué dice Santiago? En otras palabras, que el que no oye, el que oye pero no hace, se engaña a sí mismo. Si a ti lo que se habla desde este púlpito, desde este micrófono, te entra por un oído y te sale por el otro, pues mal andas, te estás engañando a ti mismo. Tu religiosidad no vale delante de Dios. Ser religioso y ser aparentemente buen cristiano, que cumple de puertas afuera, de apariencia, eso delante de Dios no sirve, porque a Dios no se le puede engañar. Vete a la playa, quédate en tu casa,
No vengas a la iglesia, no vengas aquí a aparentar si realmente no te interesa de corazón escuchar y aplicar humildemente y en obediencia en tu vida lo que escuchas. La palabra de Dios exige que apliques los mandamientos de Dios en tu vida y que seas obediente a lo que Dios ha establecido. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Aquí no damos clases de ética cristiana ni damos charlas de moralidad. Aquí instamos a la lectura, la meditación y la obediencia de la palabra de Dios. Versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. ¿Meditas en la palabra de Dios? ¿Lees y meditas en la palabra de Dios? Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Tú te regocijas en la palabra de Dios? Venga, en lenguaje un poco más moderno, ¿te gusta la palabra de Dios? ¿Te alegra la palabra de Dios? ¿Te alegra venir a la iglesia? ¿Te alegra escuchar predicaciones? ¿Disfrutas de escuchar una predicación? Y termino, ya está. Que nos quedemos por favor con esto, con la idea que transmite el versículo 11 de nuestro pasaje, que es guardar la palabra de Dios en el corazón, en tu corazón, en mi corazón, y hacer un esfuerzo diario por agradar a Dios, por obedecer a Dios. Que nos quedemos con estas dos cosas: lectura de la palabra de Dios y oración. Unos minutos de oración a solas, tú y Dios. Biblia y oración, palabra y obediencia. Y que cada día puedas decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Y nos podemos poner de pie y terminamos.